estaremos hablando entonces en nuestro octavo día sobre no andes ansioso. Gracia y paz, estamos entrando en nuestro octavo día, nuestro ayuno y devocional, 21 días en el diván de la gracia. Si usted todavía no se ha unido con nosotros, lo invito a que haga parte, únase, que usted junto con nosotros pueda estar, aún está a tiempo. Amén. Entonces durante estos días estamos ayunando y estamos haciendo unos videos devocionales. Y hoy estaremos hablando entonces en nuestro octavo día sobre no andes ansioso, no andes ansioso. A años atrás un famoso investigador llamado George Barna, él hizo una investigación en medio de los estadounidenses americanos y la investigación era cuál era el pecado que ellos percibían con más frecuencia en sus vidas. Y para sorpresa de nosotros, no fue pornografía, no fue glotonería, no fue los pecados que nosotros pensamos que son los más comunes. La respuesta de ellos fue la ansiedad. La respuesta al pecado más común que ellos podían percibir en ellos era la ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad, ¿verdad? La ansiedad tiene que ver con pensamientos, preocupaciones con respecto a nuestro futuro, preocupaciones con respecto a lo que nos irá a pasar a corto o largo plazo, o preocupación con situaciones que ni sabemos si realmente nos van a suceder. Entonces, ansiedad es aflicción, es acumulación de futuro, ¿verdad? Muchos pensamientos con respecto a nuestro futuro que nos producen inseguridad. Y en la ansiedad nosotros podemos ver tres elementos principales que tienen la ansiedad. Primero, la inseguridad. La inseguridad es la percepción de que algo malo va a suceder. Entonces, cuando pensamos que algo malo nos va a suceder, ahí sentimos ansiedad. Desamparo, o sea, no hay nada que yo pueda hacer. Y aislamiento, no hay nadie que me pueda ayudar. Entonces, esos tres elementos son los elementos principales de la ansiedad. Cuando estos tres factores ellos se alinean, ocurre lo que nosotros llamamos de ansiedad. Pero allí en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia por el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, si usted es alguien que está pasando por ansiedad, dice la palabra que debemos acercarnos al trono de la gracia, acercarnos a Cristo para recibir el oportuno socorro, para poder descansar en Él. Amén. Entonces necesitamos vivir en el descanso. Y la voluntad de Dios es que nosotros vivamos en el descanso completo. Y cuando hablo de descanso, no estoy hablando de pasividad. No estoy hablando, que nos quedamos tranquilos y que el mundo se nos caiga arriba. Estamos hablando de descanso, principalmente de ese descanso que viene del alma. Ese descanso que viene de nuestro interior, de poder confiar que el Señor está en el control de todas las cosas. Dice allí Hebreos capítulo 9 versículo 11: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, hablando de Jesús, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La Biblia dice que en el Antiguo Testamento el descanso, entrar en el descanso era entrar en la tierra prometida. Entonces, en nuestros días, la palabra del Señor allí en Hebreos que estaba hablando al respecto del pueblo de Israel. Por causa de murmurar, por causa de la incredulidad, ellos no entraron en la tierra prometida, murieron allí en el desierto. En nuestro tiempo, entrar en la tierra prometida, entrar en el descanso,
es creer que Jesús, como dice la palabra aquí, ya cumplió, ya pagó una obra, y como Él entró en el descanso y nosotros fuimos colocados en Él y el descanso en la tierra prometida, nosotros entraremos también en el descanso confiando en Él. Amén. El descanso es también la posición de victoria. El diablo siempre va a estar ahí acusándote, preguntándote delante de esa situación, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu posición? Y ahí, como nosotros muchas veces, delante de ciertas situaciones en nuestras vidas, no sabemos lo que hacer, no sabemos cómo reaccionar, no sabemos qué paso dar, ¿qué es lo que hacemos enseguida? Angustiarnos, ¿verdad? Afligirnos, angustiarnos, en vez de buscar al Señor. Señor, dame sabiduría, dame una dirección, Señor, muéstrame cómo debo hacer, qué debo hacer. Descansar, desconfiar en Él. Entonces el enemigo todo el tiempo está intentando sacarte de ese descanso, sacarte de esa posición de victoria. Allí en Hebreos 3:12 dice así: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces la angustia, o sea, la ansiedad, como dijimos aquí, la ansiedad en verdad, de cierta manera es incredulidad, ¿verdad? ¿Por qué estoy ansioso? ¿Por qué estoy ansioso? Porque yo no sé si el Señor va a proveer mis necesidades. Yo no sé si el Señor va a abrir las puertas. Yo no sé si el Señor va a cuidar de mí. Yo no sé si el Señor me va a sanar. Yo no sé si el Señor va a estar conmigo. Entonces, de cierta manera, ansiedad está asociada a la incredulidad. Y la Biblia dice que eso es pecado, ¿verdad? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo o corazón perverso, dice alguna otra versión. Y aquí, cuando está hablando de un corazón malo, un corazón perverso, no está hablando de alguien que piensa hacer el mal todo el tiempo. La Biblia dice que el corazón malo y perverso aquí es el de incredulidad. Dice que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, la incredulidad, el corazón malo de incredulidad, la incredulidad nos aparta del Señor, dice la palabra. Y allí en Lucas 21:34 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:12. Es Hebreos 3:12 que acabamos de leer, pero en Lucas 21:34, dice así: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Entonces Lucas, allí en el Lucas del Señor, nos advierte de que nosotros miremos o vigilemos también nosotros, para que nuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, ¿verdad? Y de los afanes de esta vida. Entonces, glotonería, embriaguez aquí no es simplemente comer y embriagarse. Leyendo el contexto, nosotros podemos ver que la Biblia está hablando de embriagarnos, ¿verdad? Con las cosas de este mundo. Dice: y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Entonces, que nuestro corazón esté libre. No podemos afanarnos, angustiarnos, afligirnos por las cosas de este mundo. Claro, sí, debemos ser responsables, correr atrás, solucionar, buscar la solución, pero hay cosas que nosotros no podemos resolver. Hay cosas que huyen de nuestro alcance, de nuestras manos, ¿verdad? Y ahí, en ese momento, entonces necesitamos confiar que Dios va a hacer, que Dios va a resolver. Amén. Entonces hemos sido redimidos de toda ansiedad. Hemos sido libres de toda ansiedad. ¿Por qué? Porque la ansiedad deja un espacio para el enemigo, ¿verdad? La ansiedad da un espacio para el enemigo. Allí en 1 Pedro capítulo 5, versículos 7 y 8 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y como ya hemos dicho, el diablo saca provecho de la ansiedad. Cuando estamos ansiosos, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Echando toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Jesús,
¿Por qué debemos echar toda ansiedad sobre Jesús? Y aquí continúa la palabra diciendo, porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, hay personas que son devorables. ¿Qué es ser devorable? Aquellos que entran en la angustia, aquellos que andan ansiosos, son presas fáciles para el diablo, ¿verdad? Porque cuando la persona no se enfoca en el Señor, no descansa en el Señor y anda afligido, anda angustiado, anda afanoso, anda ansioso, ¿verdad? Muchas veces no consigue ver más allá de los problemas y la dificultad. No consigue ver las puertas que el Señor ha abierto. No consigue ver la solución a través del Señor. Entonces en estos días necesitamos descansar en el Señor. Necesitamos entrar en el descanso. Necesitamos ser libres de toda ansiedad. Amén. Que el Señor lo bendiga. Tenga un día bendecido. Descanse en el Señor, eche sus cargas, eche toda su ansiedad en Él y confíe que el Señor hará. Él está en el control de todas las cosas. Amén. Que el Señor lo bendiga, tenga un día bendecido en el nombre de Jesús. Amén y amén.